Entre 2008 y 2011, el Consejo Mundial de Lucha Libre perdió a todas las figuras importantes que había proyectado durante varios años. Los Perros del Mal, Dr. Wagner Jr., Místico, Dos Caras Jr. y varios elementos más ya eran cosa del pasado. La antorcha estaba vacante para un hombre que quiso hacerse del lugar de superestrella. Sin embargo, las cosas no salieron como todos esperaban. Hoy repasamos qué salió mal en la relación Rush-Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Vamos! Desde el momento en que el Consejo Mundial de Lucha Libre lo empezó a impulsar como un estelarista, Rush no fue un técnico convencional. Sus formas eran las de un rudísimo dispuesto a usar cualquier método para establecer su superioridad sobre el rival. Para 2011, Rush ya contaba con las cabelleras de Yoshihashi y Loco Max, por lo que el siguiente paso era ir por los consagrados, siendo el Terrible la primera víctima en el 79 aniversario del Consejo Mundial. Rush terminó por formar una alianza con La Máscara, La Sombra y más adelante con Tetsuya Naito, que se hizo llamar Los Ingobernables. La finalidad de Los Ingobernables no era ganar o perder, era humillar, dejando una vibra muy similar a Los Perros del Mal, una pandilla de renegados que al ser rechazados por el público se juntaron para generar caos en la Arena México. Los Ingobernables fueron un dolor de cabeza para rudos y técnicos por igual. En abril de 2014, atacando a Volador Jr., Shocker, Negro Casas y Mr. Niebla, los Ingobernables se presentaron en sociedad como la más grande amenaza que tenía el Consejo Mundial de Lucha Libre. Rush no perdió tiempo y rápidamente rapó a Shocker y al Negro Casas, demostrando el poderío del grupo, que más adelante sumó al águila italiana Marco Corleone. El odio que sentía la Arena México por este grupo ayudó a levantar un poco las entradas para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Sin embargo, existía una sensación de que se estaba apresurando la consolidación del mismo, en específico de Rush, que semana a semana parecía totalmente invencible. La afición en internet ya clamaba por un duelo de ensueño que exigieron en todos los espacios posibles: Rush contra L.A. Park. La Arena México se metió en un problema muy pronto. L.A. Park y Rush empezaron su rivalidad en 2015. Es un hecho que enfrentar al más popular de los independientes con el proyecto número 1 del Consejo Mundial era una garantía para sacar dinero en aquel momento. La Arena México se vio abrumada por la cantidad de gente que exigió la presencia de Tapia en la serie y estable. Rush era un rival mucho más entrón que Dr. Wagner Jr., y por lo visto no estaba casado del todo con la empresa mexicana. L.A. Park era un rival completamente fuera de lo común para Rush, más adaptado a enfrentar a luchadores con bases técnicas más firmes. Tapia era esencialmente un brawler o luchador callejero, algo que podía generar buena dinámica con el Toro Blanco. Fuera de los cuadriláteros, Rush tuvo un conflicto legal por agredir a un elemento de vigilancia de la Arena México, provocándole una lesión en la columna vertebral. Según la víctima, recibió la petición de Salvador Lutero III y Paco Alonso de retirar la denuncia. El Toro Blanco ya empezaba a salirse del control de la empresa, y su actitud dentro del ring parecía no ser un personaje, sino su verdadera personalidad. El pique entre Rush y Tapia en la Arena México vivió una pausa con el breve regreso de Dr. Wagner Jr. al Consejo Mundial de Lucha Libre, en la infame noche donde L.A. Park le mentó la madre al público. El paralelismo entre ambos es notable. Rush y Tapia no sentían la necesidad de seguir ningún reglamento, y por eso el duelo parecía tan fascinante para todos, aunque permaneció por fuera del circuito de Promecor, sobre todo en el proyecto de Liga Élite, que les permitió tener un violento mano a mano en Super Libre dentro de la propia México Catedral. Las golpizas, el espectáculo brindado, las ganas que se tenían ambos y la caída de Dr. Wagner Jr. ante Psycho Clown en 2017 provocaron un calor como nunca antes alrededor del pique. Ahora la gente quería ver L.A. Park contra Rush, máscara contra cabellera, en la Arena México, en la Arena Nesa, con AAA o en el Estadio Azteca, lo que llevó a apodar esta como la rivalidad que vale oro. La rivalidad entre Tapia y Rush vino a expensas de que el Toro Blanco dejara de ser un luchador efectivo, técnico y de buen ritmo en el ring. Rush prácticamente se convirtió en un brawler genérico. No tenía el encanto y entrega del Perro Aguayo o Sangre Chicana, ni un grupo fuerte como respaldo como Aguayo Jr. con los Perros del Mal o el Cibernético con sus 900 facciones. Los Ingobernables se desinflaron con la salida de La Sombra a WWE y el regreso de Tetsuya Naito a Japón. La alineación con La Máscara, Marco Corleone y la Bestia del Ring era increíblemente débil. Corleone nunca encajó. La Máscara perdió la idem, se devaluó y le entró al vandalismo familiar, historia para otro video. Y la Bestia del Ring, pues estaba ahí y ya.
Todo este desajuste ocurría en una época donde al Consejo Mundial no le salía nada. Pocos realmente estaban interesados en lo que pasaba en la Arena México. Los récords de llenos y tal que ven hoy día, en ese momento eran una simple fantasía. Tristemente debo darle la razón a Tapia. Se hablaba de la Arena México cuando estos dos chocaban en su clásica rutina de pelea de cantina. 2018 fue un año todavía más difícil para el Consejo Mundial en su relación con Rush. En contra de su estilo, normas y a pesar de las faltas de respeto al público, Promecor trajo a Elia Park nuevamente para seguir la rivalidad con él. El asunto para la gente de la Arena México era que los aficionados ya no querían un mano a mano o algo así. Exigían por todos los medios un duelo de apuestas, mismas peticiones que Tapia y Muñoz replicaron. Previo al 85 aniversario, se anunció que Elia Park no podía apostar su máscara en la Arena México por amenaza de demanda de parte de Promociones Antonio Peña. Asimismo, AAA anunció a Tapia para la Triple Manía de ese año en la lucha de póker de ases, donde destapó al hijo del fantasma y dejó entrever que enfrentaría a Dr. Wagner Jr. por su cabellera. El duelo para el magno festejo sería un cabelleras contra cabelleras entre Rush y Bárbaro Cavernario contra Volador Jr. y Matt Taven. Rush se mostró apático, molesto y en todo momento rechazó la idea de enfrentar al heredero de Remo Banda y al estadounidense en el duelo de apuestas, aceptando a regañadientes la lucha de aquel día. Rush y Cavernario ganaron el combate. Al final del mismo, Volador Jr. le entregó su cabellera a Cavernario, eludiendo a Rush como un signo de molestia después del desaire del Toro Blanco. Rush ya no estaba a gusto con el Consejo Mundial y era notable que en el Consejo Mundial ya no estaban contentos con él. La actitud de William Muñoz era totalmente negativa a cualquier idea que le propusieran desde el departamento de programación, y encaprichado con el duelo con Elia Park, Rush empezó a priorizar otras cosas por encima de su carrera en México. Como mayor ejemplo, su trayectoria ascendente en Ring of Honor. Con el 86 aniversario cerca, el Consejo Mundial de Lucha Libre vivió la trágica pérdida de Paco Alonso, y el drama de la sucesión involucró una corta estancia de Sofía Alonso y la toma de poder de Chavo Luterot III. En pleno día de la función de aniversario, Rush ganó el campeonato de Ring of Honor y comunicó que estaba fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre. Mismo caso Dragon Lee y Bestia del Ring. La empresa mexicana anunció esto también, comunicando el despido de estos elementos por no mostrar compromiso con la organización. El proyecto de 7 años se estrelló dramáticamente y culminó de la peor forma posible. Rush es potencial desaprovechado, un caso totalmente doloroso. Después de salir del Consejo Mundial lo tuvimos en la AAA donde no hizo absolutamente nada. Luego se aventuró a ser promotor y fue responsable de uno de los más grandes fraudes de la historia de nuestro pancracio, Federación Wrestling, y no tuvo repercusión alguna. Anduvo de independiente donde fue de fracaso en fracaso con Elia Park, demostrando que el encanto de la rivalidad que vale oro era ver a Tapia desafiar al Consejo Mundial y a su estelar en turno, no tanto el verlo contra Rush. En 2022 se integró a AEW, donde parecía que todo caminaría mejor. Rush siempre tuvo comentarios negativos hacia el Consejo Mundial tras su salida, sin contar con que su patrón terminaría sellando una alianza con el Consejo en 2023. La empresa mexicana, en su época más permisiva, ha permanecido severa contra William Muñoz, quien está vetado y completamente borrado del historial de la misma. Con 37 años de edad, es difícil saber qué sigue para Rush. No se ve que en AEW pueda aspirar a algo más allá de la cartelera media, y tampoco es que WWE esté pendiente de él. De ser así, hubieran ido por él desde 2019 y no pasó. El Toro Blanco terminó en una conversación sobre lo que pudo ser y no fue. Al final, como el propio Rush diría, no pasó nada. Muy bien, háganme saber su opinión sobre el asunto de Rush. ¿Qué les parece que el Consejo Mundial de Lucha Libre prácticamente lo tiene borrado de su historial? Y bueno, ¿qué es lo que les gustaría ver del Toro Blanco en su futuro? Muchísimas gracias por su tiempo. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima edición.